4 minutos pasaron de la hora 15, estamos en vivo y en directo en la 90.9 Radio Unlar, www.radiounlar.com.ar. Tienen también la opción de nuestra aplicación, la bajan, la descargan de manera gratuita y nos escuchan desde sus celulares. Saludamos también a la gente que, se está uniendo a través de nuestro fanpage, un gran equipo El Debate. Allí vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo esta entrevista, Javier, que lo anticipábamos hace un ratito nada más. Una entrevista muy importante, una de las figuras políticas claves de nuestra provincia, así que lo vamos a presentar. Sin duda, aparte ha sido polémico en los últimos meses, viviendo situaciones bastante especiales, así que vamos a charlar mucho sobre lo que está sucediendo en el Poder Legislativo de la provincia. Le contamos a la gente que estamos con la presencia del vicegobernador de la provincia de La Rioja, Néstor Gabriel Bossetti. ¿Cómo le va, vicegobernador? Gracias por venir a nuestro estudio y a nuestra universidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, buenas tardes y un gran saludo a toda la audiencia. Bueno, qué año, ¿no, vicegobernador? Han sido un año de elecciones, provinciales, nacionales y de mucho trabajo y con situaciones también que la vamos a estar charlando en un ratito, complicadas o quizás no tan cómodas. Bueno, son situaciones políticas. Siempre tenemos que trabajar en pos de defender lo que es la democracia. Yo personalmente la entiendo así, la democracia es institucionalidad, respetarla por sobre todas las cosas. Y proponer no significa ser oposición a nada, sino es proponer, y creo que es hacia dónde está yendo nuestro país, hacia dónde quiere ir la democracia, y es lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿no? A avanzar, a proponer, a someternos a elecciones y a seguir. Así lo ha considerado y ese ha sido su eje en las primeras elecciones, en las provinciales que hemos tenido aquí en La Rioja. Viene siendo desde el minuto cero que decidí participar e integrarme en la política. Y creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? A la Argentina, a nosotros, nos hace falta tolerarnos, poder entendernos y un muy buen diálogo para poder avanzar. ¿Hubo falta de tolerancia? Yo creo que sí, y no lo hago, o no quiero decir un tema puntual o alguien en particular. Creo que estamos en un momento, en nuestro país sobre todo, en donde este niño que se llama democracia tiene 30 años, ya quiere otras cosas, reflexiona de otra forma, de otra manera, y cuando uno compara con respecto al resto del mundo, nos damos cuenta que los países avanzados en tiempo democrático tienen otras cualidades, tienen otras tolerancias, y es hacia donde tenemos que ir. También está lo que no hay que hacer, ¿no? Sin duda, institucionalidad, la palabra quizás que hay que someter en La Rioja, que hay que empezar a hablar en La Rioja para que se empiece a respetar un poco más. Vice, usted es un hombre creo fundamental para opinar del tema siguiente, que venimos charlando con Maya al inicio del programa, porque creo que es la vedette de la discusión política legislativa, que en realidad tiene que ver con el Poder Legislativo Nacional. El vicegobernador es parte del Poder Legislativo, uno lo ve siempre acompañando al gobernador y uno piensa que es parte del Ejecutivo. Ahora usted sin duda está en la cúpula de la conducción provincial hoy. Así que me gustaría que haga una pequeña reflexión sobre lo que significó el pacto fiscal, el camino al que se encamina la Rioja en consonancia con la Nación y cómo han votado los senadores esta primera etapa del pacto fiscal, que es la reforma previsional. Bueno, es un tema amplio y es un tema de mucha actualidad. Primero decirte que un vicegobernador tiene doble función, ¿no? Una es reemplazar al gobernador en el momento de que éste deba moverse, y el otro es la conducción de la Cámara Legislativa Provincial. Nacionalmente lo acompañé en varias ocasiones al gobernador, a Sergio, acompañando, dando el apoyo que se le tiene que dar institucional y personalmente también. El pacto fiscal yo no estoy de acuerdo, y acá tenemos que empezar por ahí a dividir lo que son las cuestiones institucionales y personales. Y las cuestiones institucionales es pensar en un todo, en un general, y muchas veces no condice con lo que uno propiamente piensa. Y no es contradictorio lo que estoy diciendo, tiene que ver con el diálogo y el debate que se debe dar ante distintas opiniones. A eso es a donde apunto cuando hablamos de muchísimo diálogo. Puedo proponer una cosa, vos podés proponer otra, ella otra, y se toma una decisión que después hay que bancarlas entre todos para poder ahí sí avanzar como provincia. Entendiendo que uno no es dueño de la verdad, sino es parte de una opinión, de una decisión que se toma. Y esto lo aclaro porque obviamente
En el pacto fiscal La Rioja no se ha visto beneficiada para nada, y es comparable en este mismo gobierno, ¿no? Porque uno puede comparar La Rioja con Buenos Aires. Buenos Aires tiene ciertos privilegios como ciudad que no lo tiene La Rioja o otras provincias argentinas. Ese pacto fiscal tendría que ser para que nos sirva a todos. Nosotros hablamos de nuestro sistema republicano y federal, y es lo que tenemos que hacer valer, que sea republicano y federal, cosa que hoy la estamos viendo y cada vez más lejana. La vemos en la importancia que tiene nuestra provincia o en el peso político institucional que puede tener La Rioja en Argentina con respecto a otras provincias, cuando en realidad nos llamamos, nos jactamos y decimos ser todos iguales. Entonces ahí es donde empiezan las contradicciones. A mi entender, en un país no se puede priorizar la cantidad de gente a la hora de una elección, sino se debe priorizar un proyecto de país. El proyecto de país es inclusivo y es para todo, y ahí es donde tenemos que basarnos puntualmente. Con esto quiero decirte que si hubiera dependido de mí, hubiera sido totalmente al revés, o sea, hubiera sido más para las provincias pequeñas y menos para las que más tienen, entendiendo la distribución. No es lo mismo un impuesto inmobiliario en Buenos Aires que en Córdoba que en La Rioja, ni mucho menos que en Chilecito. Y no lo digo mal, sino lo digo por cantidad de habitantes que somos. Entonces ahí entra a primar el peso de lo institucional, entra a primar el proyecto político. A La Rioja puede ser una gran ciudad, gran o grande, en la medida que se le hagan las inversiones que hay que hacerle. O sea, a nosotros nos falta mucho por hacer. Todavía tenemos turismo por desarrollar, minería por desarrollar y un montón de temas más que como riojano alguna vez los tenemos que hablar. ¿Y qué tanto tuvieron que ver las elecciones, vicegobernador, en llegar a estos acuerdos, a estos pactos fiscales, ¿no? Tienen mucho que ver. Nos llamamos hombre de la democracia, nos decimos respetar las institucionalidades, y la elección también hay que respetarla. En La Rioja ganó un modelo político que es el que lidera el presidente Macri, y también hay que ser respetuoso de eso, ¿no? O sea, muchas veces uno puede proponer o presuponer cosas que a la larga terminan no siendo lo que la sociedad quiere. No haber accedido al pacto fiscal para correrlo del eje de que esto tiene que ver con las elecciones, hubiera significado para la provincia el inicio de un proceso de inestabilidad, y por eso quizás 23 de los 24 gobernadores la terminan votando. Sí, puede ser, y tiene que ver con nuestro porcentaje de coparticipación afectado al funcionamiento del Estado, ¿no? Sobre todo a sueldos, que es el 93%, 92%. Tiene que ver, o sea, la importancia hoy, o una de las principales fuentes de ingresos de la economía provincial regional, es la administración Podemos pública. decir en términos relativos entonces que había dos opciones que optar. Una, que la redistribución esté ligada a la provincia y su estabilidad económica, y otra a jubilados, a través de la reforma impositiva, quizás a sectores más vulnerables de la sociedad y demás, y los gobernadores han votado por su propia estabilidad. Mira, son dos temas completamente diferentes. Si bien es cierto hay un pacto fiscal, pero calculo que ningún gobernador va a querer no darle una estabilidad a su gente. Y tiene que ver ya con cuestiones políticas y direcciones del país. O sea, la reforma laboral es un tema de agenda del gobierno nacional, en la cual entrará debate y entraremos a decir si estamos de acuerdo o no, si estamos en contra o no, pero bueno, ahí es donde entran a primar los proyectos políticos, los pesos políticos a través de sus diputados, de sus senadores, y así van saliendo las leyes, ¿no? El ministro de Hacienda en varias ocasiones, remarcó quizás los peligros que se generaban económicamente, y en cuanto a los pagos de sueldos también, que podían realmente verse muy complicados la economía de nuestra provincia. Entonces tenemos que interpretar que no era una mera coyuntura política, sino que era realmente una realidad de los números de nuestra provincia. Vuelvo a repetir, podríamos comparar Ciudad de Buenos Aires con Ciudad de La Rioja como provincia, no por cantidad de habitantes. Buenos Aires tiene otro trato diferencial que no lo tiene La Rioja. A Buenos Aires también le afectó el punto de coparticipación, 3 puntos creo que son los de coparticipación de Buenos Aires, en la cual de cierta manera se lo están garantizando y le están entregando ese dinero, ese funcionamiento. A La Rioja no.
nosotros dependemos muchísimo para podernos desarrollar en lo que queremos hacer del dinero que nos ingresa, y no tenemos otra fuente de dinero, de ingreso para nuestra provincia. Deberíamos empezar a trabajar en nuestra propia autonomía, en buscarle el norte a nuestra provincia, cuál es la salida que tenemos. De hecho, el presidente la marca y está diciendo que cada provincia debe aportarle al Tesoro Nacional lo que mínimamente consume, que es casi bíblico, ¿no?, lo que estoy diciendo. Entonces, creo que de una buena vez por todas, me gustaría que entremos en menos queja y en más propuestas, ¿no? O sea, sentarnos a debatir lo que por ahí no queremos hacer. Muchas veces creemos que no debatiendo un tema ya o lo damos por debajo de la mesa, y eso no es así. O sea, los temas se deben debatir, tenemos que saber qué hacer, y La Rioja tiene posibilidades, ¿eh? Soy un eterno enamorado de La Rioja y convencido de que tenemos muchas posibilidades de salir del lugar que estamos. Y en ese sentido, en toda una búsqueda de mayor estabilidad económica para nuestra provincia, entra en juego siempre, vicegobernador, la minería, ¿no? Que se había planteado ya desde hace varios años, pero desde el gobierno de Mauricio Macri tiene como otro ímpetu y quizás una aceptación política distinta, al menos a nivel nacional. Qué bueno que se pueda hablar claramente, ¿no? Lo que ha cambiado de antes a ahora no es la posibilidad de La Rioja, sino los actores políticos que empiezan a aceptar este tema. Y me refiero puntualmente a la oposición provincial. Julio Martínez, Inés Brizuela y Doria, toda la gente que vemos como oposición y que eran antimineros, hoy el proyecto político al cual representan están a favor de la minería. Al menos en mi caso y forma personal siempre estuve a favor, porque creo que es una de las fuentes que puede tener nuestra provincia para lograr esa oxigenación económica, obviamente con los controles que tiene que ser, porque nadie quiere contaminar, o sea, ninguna persona en este planeta puede querer hacer eso. Sí tenemos que saber cómo hacerlo, y para eso están las universidades, están ustedes, hay carreras en ingeniería en mina. Yo la verdad que por ahí era contradictorio, ¿no?, lo que estaba pasando. Y si vas al plano geográfico, La Rioja está rodeada de minería. O sea, San Juan tiene minería, Chile tiene minería, Catamarca tiene minería, La Rioja no. Entonces el único lugar que aparentemente contaminaría es acá, o era un problema político y no podíamos avanzar. La cordillera, en nuestro límite con Catamarca, hoy están los mejores salares en donde se está explotando litio, por ejemplo. El litio es el combustible del mundo a futuro. La Rioja no sabemos si hay, si no hay, posiblemente de acuerdo a la geografía que tenemos, la altura, podemos decir que sí, pero bueno, en realidad nadie puede aseverar un tema. Sí creo que el debate sería si se avanza o no con un consenso social, y para ello tendríamos que dar las garantías de contralor de la actividad que se quiere llevar adelante. Ahora, lo que no podemos dejar de hacer es no hablarlo, porque, por ejemplo, ¿te imaginas cómo sería un barrio antiminero? No podríamos usar cemento, no podríamos usar electricidad, porque la electricidad viene por el cobre, no tendríamos que usar celular, o sea, por ahí es contradictorio. Y siempre tengamos en cuenta algo, ¿no?, que la mala praxis existe en todos los órdenes, en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura, en el periodismo, en la minería, en todo. O sea, no por una cuestión podemos condenar a todo. Hay países que han vivido y se desarrollan tras de esta actividad. Y tenemos un ejemplo, Chile. Sí. Tenemos ejemplos de provincias argentinas, San Juan, el mismo Catamarca. Entonces, creo que está pasando más por una cuestión de responsabilidad y poder llevar adelante una actividad y no otra cuestión. Pero ¿considera usted, vicegobernador, que eso en su momento se lo ha utilizado también políticamente, se Totalmente. Lo ha dejado de lado, y ahora quizás la sociedad ha cambiado un poquito como para empezar a intentar al menos? Hay menos oposición política. Vuelvo a repetir, los actores que tenían la bandera de la antiminería hoy están en un gobierno prominero. Bueno, no ha cambiado el pensamiento nuestro, ¿no? Ha cambiado una tipología política, pero no ha cambiado un pensamiento. El nuestro, el mío, sigue siendo igual, y vuelvo a repetir, siempre en el ámbito del diálogo, del consenso y sobre todo de los órganos de contralor. Yo fui uno de los que en el momento proponía que con Marcela Crave y compañía armen los órganos de contralor.
Entonces, así se puede avanzar. Y hoy creo que estamos en una etapa técnica, que la parte técnica es la que nos puede sacar adelante a toda la sociedad y poder dirimir si está bien o mal. ¿Por qué digo eso? Porque ya excedió el plano político y es una cuestión técnica donde técnicamente se pueda demostrar si contamina o no, técnicamente se pueda avanzar sobre el tema. Y bueno, serán los libros los que nos puedan sacar como sociedad y nos puedan hacer entender esta situación. Cuando me refiero al libro, estoy hablando de la universidad y toda la gente que conlleva una actividad. La falta de consenso al respecto de la cuestión minera hace que hoy ni siquiera tengamos la etapa exploratoria más o menos realizada. No se pudo avanzar, no se pudo. O sea que por ahí uno cuando se pone, ¿no? y piensa, nosotros hablamos del Famatina puntualmente y nadie sabe qué tiene el Famatina. Porque si bien es cierto, se intentó hacer exploraciones, pero bueno, se presupone que, pero tampoco el Famatina es el cerro, ¿no? Porque cuando uno empieza a ver dónde están denunciados los yacimientos, están a la vuelta, no es en el cerro propiamente dicho de Famatina, como por ahí se vendió políticamente también. Pero bueno, yo creo que estos son los debates y los avances que nos tenemos que dar para adelante. Vuelvo a repetir, siempre buscando el consenso desde el diálogo, que es lo más importante que podemos hacer, y entendiendo que son actividades lícitas, ¿no? Entendiendo que son actividades lícitas y que evidentemente, quizás provocaría un cambio en nuestra gente, en los riojanos. Sí o sí, provoca un cambio económico. Creo que el debate a posterior tendría que ser no la actividad, sino qué se hace con ello, qué propuestas tienen para lo que se va a explotar, entendiendo que son recursos que se agotan, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber muy bien lo que vamos a hacer. Para ello te pones y lees, y hay en distintos lugares del mundo donde la actividad es controlada por el Estado al 100%. Canadá es una de las mayores nacionalidades que explotan la minería y tienen muy en claro, de acuerdo al tiempo que viene transcurriendo la actividad en estas naciones, cómo se controla, qué hacen con el dinero, cómo lo invierten, porque no es cuestión de vender, es como la joya de la abuela, ¿no? Venderla y después qué. Entonces no somos nosotros para hipotecar futuras generaciones. Entonces también es un debate, creo, que ojalá alguna vez lo podamos ver y hacer, ¿no? Para que se tengan distintas propuestas. Hay países, por ejemplo, que todo el material extraído de minería es el capital del Estado y pueden avanzar únicamente con los intereses para graficarte, o sea, con lo que producen del capital que tienen, con la utilidad es con lo que avanzan. Y tienen ese capital en forma permanente como capital de Estado. Por ejemplo, sería una de las salidas, ¿no? En Argentina no está todavía. No está eso. No. Será un debate que entiendo por que eso algún día de hecho nombra Canadá y me acuerdo haber leído un artículo en Le Monde Diplomatique hace 2 meses hablando de que el 75% de los conflictos mineros en Latinoamérica están vinculados a mineras canadienses. Por eso es todo para sentarse, para charlar, y sin duda la cuestión primordial tiene que ver con el control. Ahí nace todo, por eso también te hablo de mala praxis. Existen las cosas. Yo creo que, digamos, ¿no? Si uno quiere ejercer un contralor sobre algo, se tiene que basar no en una cuestión dura política, sino en una cuestión técnica. O sea, hablemos y avancemos. O sea, también creo que el sistema de explotación minera va avanzando cada 10 minutos, ¿no? Entonces, en algún momento llegará algún sistema que podemos aceptar o no. Lo que no podemos es no saber. Vicegobernador, bueno, la legislatura ha sido protagonista este año porque realmente ha vivido, bueno, distintos hechos importantes. Hace poquito también la asunción de los nuevos legisladores, pero hubo un hecho puntual en donde, bueno, a usted quizás también se había visto atropellado, avasallado. ¿Cómo lo ha vivido en ese sentido? Bueno, cuando fue también toda esta situación en donde inclusive también legisladores de la oposición, bueno, vislumbraban y decían se están avasallando sobre la propia de la legislatura, ¿no? Bueno, así, de esa manera se vio y se vivió. De hecho, obviamente, también entiendo que dentro de lo que es la democracia están las posiciones políticas, que también son dignas de respetar y son las fuerzas que se deben medir sin duda. Pero bueno,
todo lo que respecta a lo que es la Cámara, la semana pasada hice una presentación ya a los legisladores nuevos, presentando, creo que en esta semana se le va a girar a los presidentes de cada bloque, entendiendo y haciendo ver nuestra mirada y en dónde vemos la institucionalidad avasallada, que tiene que ver con todo lo que viene pasando, ¿no? O sea, acá hay que ajustarse a derecho, hay una constitución nacional, una constitución provincial que se deben respetar, y eso es lo que estoy pidiendo. Y no estoy en defensa del vicegobernador Néstor Bossetti, sino en defensa de lo que es el cargo, la institución del vicegobernador, en la cual obviamente tiene un montón de poderes quitado hoy, al día de hoy, que lo da la Constitución, a través de un decreto de Cámara, que ahí empieza la inconstitucionalidad del tema, ¿no? Pero bueno, son pasos que hay que seguir dando. Estoy muy lejos de, como se dice por ahí, de renunciar o algo que se le parezca. Sí debo pelear por la institucionalidad del cargo de vicegobernador durante el tiempo que me quede y para tratar de restablecerlo, ¿no? ¿Eso querían, eso sintió usted, vicegobernador, que querían los sectores o ciertos sectores políticos? Sí, puede ser, y se escuchan muchas cosas y se leen muchas cosas, pero no está de más aclararlo. Bueno, ahora no es algo nuevo que quiten los fondos y le llamaron el personal al vicegobernador. Sucedió en La Rioja también en el 2008. En el 2008 sucedió también, la vicegobernadora Tere Luna. ¿Usted estima, es optimista respecto de los próximos 2 años y que le restituyan el manejo de los fondos y el personal? Mire, yo creo que el avance de la democracia en nuestro país, sin duda que está hecho también a prueba de errores, ¿no? Eso se podría llamar experiencia, y yo creo que tiene que ser así. Yo soy una de las personas que confía en los órganos del Estado, en todos, y entre ellos el judicial también, y si alguien está avasallando una constitución nacional o provincial, obviamente no está sujeta a derecho, y en algún momento eso tiene que saltar a la luz. Bien, lo corro un poquito de tema porque es poco el tiempo que tenemos y son muchos temas que se pueden tratar. En la ejecución de las políticas que se están implementando a nivel nacional van a venir los debates a nivel provincial, por supuesto, y lo más trascendente sin duda va a ser todo lo que tiene que ver con este paquete de reformas. ¿Qué tendencia cree que va a tener La Rioja, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora hemos vivido hechos de baja de la fuerza laboral de algunas SAPEM, por ejemplo, y yo creo que también viene en la línea también por alguna parte del empleo de la cartera estatal? Bueno, ese es el lineamiento del gobierno nacional, por eso también hay que ser respetuoso de lo que el riojano votó, ¿no? En las 2 últimas elecciones acá ganó Cambiemos, eso es una realidad también de las que vienen sucediendo. Y al no tener los financiamientos, sin duda que van a empezar a pasar este tipo de cuestiones, y más cuando no está reconocido el punto de coparticipación todavía de la provincia. Yo creo que de acá en adelante nos espera un día a día, ¿no? Una constante pelea, lucha, como le quieras llamar, por los fondos provinciales, para que lleguen los fondos como tienen que llegar, para que se puedan reactivar obras, para que la gente vuelva a creer en el Estado y pueda solucionar sus problemas a través de él. Me refiero puntualmente a viviendas, a mejoramientos, a caminos, a electrificación, todo lo que en algún momento fue un eje de un gobierno. Y obviamente vamos a pasar por momentos difíciles. El debate se viene, sin duda, y ya es un tema más de diputado que de un vicegobernador. Y bueno, habrá que ver en el momento los señores diputados cómo ven cada uno su propia realidad, la que le confirió su pueblo en el caso de lo del interior, y también los acuerdos que va haciendo el gobernador a nivel nacional para irlo llevando adelante. Lo que sí hay realidades, no se va a poder distribuir lo que no se tiene, ¿no? Es una buena frase. Sí, para nosotros, para la provincia. Para la provincia. Claro, sí. Ahora, vicegobernador, bueno, hablaba así realmente de una situación muy particular, ¿no? Da años y encima con una elección quizás de apoyo para el gobierno nacional en el marco de todas estas medidas. Pero digo, bueno, la relación con el gobierno nacional. El gobernador
ha tenido quizás apreciaciones duras para con el presidente Mauricio Macri en ciertos actos. Recuerdo también cuando era toda esta situación legal de Carlos Menem. Digo, ¿eso hasta dónde resiente y hasta dónde no la relación con el gobierno nacional en el plano económico para la provincia, por supuesto? Y sin duda que a lo mejor no se predispone bien, ¿no? Pero el caso más comparable es el mismo tema de ustedes, de la universidad, con el presupuesto. Es el mismo caso casi que se nos da con la provincia, el mismo. O sea, vos dependés de un gobierno nacional en la cual estás necesitando los fondos, que te lo dan, que no, que lo acuerdan, que no. Sin duda he conversado mucho con las autoridades de acá de la universidad y quisieran hacer 10 millones de cosas más de las que se están haciendo, ¿no? Y por ahí tenemos que empezar a luchar y a pelear, valga el término, por lo que tenemos y para no ser menos. Por ahí estamos en ese momento, pero sí, democráticamente acá ganó un proyecto político nacional y este es el proyecto, o sea, en cuanto a su economía, en cuanto a la reforma laboral, en todo esto, porque todo esto nace de un proyecto político, ¿no? En las últimas elecciones, perdón, en la última selección legislativa nacional, el Senado, Carlos Menem no pudo votar porque se había extendido mucho la votación al respecto de la reforma previsional, que era por ahí la vedette del momento. Merece una reflexión porque la campaña del PJ local ha sido para Carlos Menem, Frente Justicialista Riojano para ser más preciso, y no pudo votar por una cuestión que era parte del argumento opositor, que tiene que ver con una cuestión biológica, ¿no? Su edad y demás. Bueno, hay un partido tras de esto que ha elegido su mejor candidato. Dentro de lo que es el partido al cual pertenezco, que es el justicialismo, hay que ser orgánico. De hecho se trata y se trabaja así, y bueno, una vez elegido el candidato había que trabajar. Sin duda que la gente del partido también eligió esto, y bueno, sabemos nosotros la edad de Carlos Menem, pero también es un tipo con mucha experiencia, eso no hay que subestimarlo. Y tampoco fue una elección en voto en la cual sea decisivo un solo voto, o sea, estaban las posturas ampliamente tomadas, entonces también por ahí se pueden entender algunas situaciones, ¿no? Pero yo creo que es una persona que de mucha experiencia y conocedor de este gobierno también, ¿no? Que puede aportarle a La Rioja en algún momento mucho. Ahora, ¿cómo va a ser a ver, ¿cómo lo explicamos? Digo, a la hora de los armados políticos, vicegobernador, yo me imagino que habrán sido también toma de decisiones realmente muy importantes. ¿Qué balance o qué reflexión se hace de por qué la gente hoy, digamos, se queja de estas decisiones tan duras del gobierno nacional, y en su momento, cuando ciertos sectores justicialistas advirtieron que esto iba a pasar, no se los consideraba o no se los tomaba como cierto, o no, no tomaban en serio quizás esa opinión? Y bueno, eso tiene que ver con los proyectos políticos, tiene que ver también con el desgaste del funcionamiento del gobernar, tiene que ver con que se pueden escuchar otras voces más directas representadas del gobierno nacional. El gobierno nacional hizo un trabajo impecable para la elección también, entregando y asistiendo con todo el aparato del gobierno nacional. Lo que sí yo creo que hay una gran confusión en el electorado y sobre todo riojano, porque no creo que nadie haya votado un Cambiemos para peor, ¿no? O sea, yo no concibo, y más manejando algunas cuestiones que manejaba bastante de la vicegobernación. Nosotros teníamos 2.700 empleados en lo que es la construcción, y hoy ha caído notablemente eso, en el parque industrial también, bueno, fábrica Puma, que sabemos lo que pasó en Chamical. Entonces yo creo que nadie votó para estar peor. Entonces, más bien no es una reflexión política, sino de la gente, ¿no? La gente se tiene que preguntar, se tendrá que reflexionar. Hablo con muchos, conversas con mucha gente, algunos te dicen o te dan distintos fundamentos, ¿no? Yo me quedo que cuando uno está confundido debe basarse en la realidad, y la realidad es la que manda. Y hoy tenemos esta realidad, podemos haber estado confundidos antes o no, pero hoy tenemos esta realidad,
y bueno, ha sido ratificada por el voto encima, ¿no es cierto? Entonces por ahí hasta personalmente uno se pregunta, bueno, ¿qué estoy viendo?, ¿no? Porque de golpe nosotros salimos a buscar fuentes laborales o más trabajo, estabilidad, y salimos a buscar todo lo que por ahí parecería que no es o no está en la agenda hoy del electorado, ¿no? Sí o sí me parece que la gente, sobre todo, a lo mejor tendrá que analizar un poquito más, tendrá que pensar, ver los modelos y bueno, sobre todo respetar la decisión que tomó el electorado después, que es lo que estamos haciendo. Sin duda. Ahora, Vice, usted es un hombre que tiene un proyecto político especial porque lo ha demostrado, ha presentado su espacio particular en las elecciones legislativas pasadas y demás. Ha disputado incluso internas en el PJ, recordemos el 8 de marzo del 2015. Así que le vamos a hacer una pregunta que tenga que ver con el modelo económico de la provincia. Pareciera que hoy ha fracasado el modelo que Joseph Stiglitz llamó modelo de desarrollo inclusivo, que es la política económica de los gobiernos populistas, para denominarlo de alguna forma. Y nos estamos inclinando a un modelo totalmente liberal, de estabilidad de algunas variables macroeconómicas, primeramente en base al ajuste. En esos dos modelos, ¿para cuál se inclina más Néstor Bossetti? Me encantaría el del medio, ni uno al extremo ni otro al extremo, porque realmente hay gente que la va a pasar mal de verdad, la está pasando mal. Tenemos comprovincianos y compatriotas que la están pasando mal. Si vos te pones a ver, y ya son análisis que puede hacer cada uno, es un modelo que es de esta forma, o sea, del solo hecho de haber liberado importaciones, del solo hecho que por ahí no se haya redistribuido el trabajo en la gente, o sea, uno puede liberar una actividad pero generar otra, no la desocupación, no como han crecido los índices. A mí me preocupa, y ya me preocupa como ser humano, me preocupa muchísimo, y yo sí creo que entre todos tenemos que tomar una opción, y la opción se hace así, a través de la elección, de democracia, como también podría decirte, qué sé yo, que hay un proyecto de gobierno en el cual no ha cumplido con su promesa electoral, pero ha sido ratificado en la última elección, ¿no? O sea, por mi cabeza pasa el pobreza cero, no cero para los pobres. Entonces ahí es donde medianamente uno tiene que ir analizando. Vuelvo a repetir, va a depender mucho de la maduración que nosotros tengamos. Naturalmente el ser humano tiende siempre a echarle la culpa a alguien, ¿no? Y es como que no nos queremos echar la culpa a nosotros mismos. Si nosotros vamos en el auto y, no sé, chocamos contra un árbol, será porque se nos cruzó alguien, no porque iba contestando un mensaje, ¿no? Entonces creo que por ahí es parte de la maduración que nos hace falta a todos, es parte del debate, es parte de interiorizarnos de lo que queremos hacer, a dónde queremos ir. Tienen que existir los debates, de hecho la universidad es la que viene propulsando los últimos debates, cosa que me parece genial, y tendrían que ser o más influyentes en la gente, seguro, y lo dije en toda la campaña también, ¿no? No se puede participar en una elección como si fuera un partido de fútbol o algo deportivo. O sea, uno no debe ser hincha de, sino tiene que escuchar, debe analizar y debe elegir. ¿Qué estamos eligiendo? Los próximos 4 años de vida, de nuestra vida, con un proyecto de país. O sea, no le echemos la culpa solo a los que proponen, porque propuestas hay un montón. Ahora, el voto es el que direcciona la propuesta mejor o la que la gente considera mejor. Se vienen, años quizás difíciles hasta las próximas elecciones, vicegobernador, y desde ya se está hablando, de quién va a quedar o quién sería el posible candidato dentro de 2 años, ¿no? Se habló en su momento también de una posible reforma para que el actual gobernador Sergio Casas pudiese ser candidato nuevamente, dado que es una figura, por supuesto, muy influyente y de las más representativas del PJ. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ha tomado estos rumores? Si bien nadie hasta ahora, al menos yo no he escuchado, ha dicho sí, va a ser así o vamos a impulsar esto. Mira, creo que la agenda política veloz la imponen alguien con pretensiones personales. O sea, acá lo que tenemos que hacer es tiempo al tiempo. Hoy no estamos en un momento
creo, ¿no?, de aventurarnos de acá a 2 años cuando tenemos que resolver cosas hoy y para mañana. A mi entender, las estructuras políticas, llegada al momento, toman el toro por las astas y manejan la situación política como tiene que ser. Se hace a través de internas, es el momento de aperturas de candidatos, de nombres, ahí es donde es esa propuesta. Pero hasta mientras, creo que no, creo que seríamos irrespetuosos en hablar de lo que va a venir cuando todavía no está seguro muchos temas a resolver que tenemos para adelante, ¿no? A mí me parece que hay muchos temas resueltos, pero faltan mucho. Y falta el mismo crecimiento de la sociedad que también pide más soluciones, ¿no? Pero creo que es tiempo al tiempo. Soy al menos de las personas que creen eso. Llegado al momento, sin duda, entrará en la agenda política nombres, candidaturas y lo que tenga que venir. También depende de consenso, de un montón de cosas, ¿no? Ahora, llegado el momento, ¿cómo le caería una supuesta reforma de la Constitución provincial? ¿O esperaría a ver las circunstancias del momento? Yo hablo mucho con Sergio. Es una persona, sin duda, un ser humano excepcional, una persona muy capaz, pero también lo sé respetuoso de lo que es las instituciones, ¿no? Y también lo sé respetuoso de lo que es el código y de lo que es nuestra Constitución. Y la verdad que no creo que lleguemos a esa instancia. Y sí, Javier. Sí, no, nombra mucho la palabra consenso y estuve esta mañana en la presentación de la casa del Consejo Económico Social, que es una figura, creo que está dependiendo es constitucional, creo que depende de la asesoría general, ¿no? Sí. Del Ministerio de Gobierno. Ya ha tenido, creo que 3 reuniones. De hecho, estuvo el obispo Colombo en la presentación hoy, y ha sido crítico el obispo al respecto del funcionamiento del Consejo. De hecho, ha dicho cosas como, por ejemplo, que hay que hablar también del juego, que hay que hablar de otras cuestiones que hacen a cómo está la situación del más vulnerable, ¿no? Él, tengo entendido yo, por aparte lo veo con el trabajo con algunos sectores cooperativos y demás, y el trabajo que hacen en el interior, está muy inmerso en la cuestión social. ¿Cómo ha participado de las reuniones anteriores usted del Consejo de Gobierno? Sí, yo participé en 2. De hecho fue la primera, la segunda fue en la Cámara y esta vendría a ser que no es hoy fue la apertura de la sede, ¿no? O sea, van 2. La próxima es en marzo. En marzo recién se va a reunir de nuevo el Consejo Económico. Yo creo que si entendemos el verdadero funcionamiento con el que fue creado, casualmente es para proponer todo ahí adentro. O sea, es para que, digamos, ¿no?, basta de andar hablando y hagamos las propuestas que se corresponden dentro de lo que es el Consejo. Por eso está integrado por distintos actores sociales en la cual cada uno puede expresar. Y Sergio lo que dijo hoy en la apertura de la sede del Consejo Económico, que él va a ser un gobernador respetuoso de la sugerencia, porque no es vinculante, ¿no? De la sugerencia que pueda hacer este Consejo Económico. De hecho, al estar armado por Constitución, a presidirlo el gobernador, por supuesto que sin duda que se está haciendo para ser escuchado, ¿no? Yo creo que llegó el momento de que cada actor social deba aportar su problema y su posible solución dentro de lo que es el Consejo, y el gobierno pueda actuar en consecuencia. Ahora, en búsqueda de consensos, no es hora, por supuesto que no es vinculante, no es hora de que algunas iniciativas sean de hecho vinculantes. Me surge rápidamente el ejemplo de cómo funciona una asamblea juvenil en el DF, en México, que tiene un presupuesto asignado. Es una asamblea juvenil horizontal, por supuesto, participación de opositores y oficialistas, con presupuesto asignado. Me parece que por ese lado, por ahí van las iniciativas que generan grandes consensos. ¿Le ve buen futuro al Consejo Económico y Social? Yo soy de los que creen que mientras no modifiquemos las leyes, debemos practicarlas como están. O sea, si queremos que sea vinculante, modifiquemos la ley, que sea vinculante. Si queremos que tenga presupuesto, tenemos que modificar la ley. Entonces nos tenemos que ajustar a derecho, como toda nación, como toda sociedad. Creo que ahí es donde tenemos que apuntarle nosotros cuando hablamos del diálogo, de consenso, es cuando uno debe modificar
y debe modificar para ser cumplido. Mientras tanto no se puede vulnerar, o sea, mientras tanto tenemos que funcionar como es. Por supuesto que lo ideal sería eso, ¿no? Que sea vinculante, porque es un problema social y que no sea voluntad del presidente, ¿no? Pero bueno, esta es la ley que tenemos y en algún momento habrá que modificar ese tipo de leyes como otras, ¿no? También leyes de deporte, sí, leyes de estudiantil, ley de música. Hay un montón de cosas que sin duda tenemos que ver y que creo que tienen un avance normal de lo que es la maduración de toda sociedad, ¿no? Para eso existe la Cámara. Las cámaras existen para ir acompañando el progreso social y eso es lo que tenemos que hacer de una buena vez, empezar a gobernar con las herramientas que tenemos hoy. Agradecemos a la gente que nos está viendo. Muchos mensajes para el vicegobernador. Dice Azucena, da gusto escucharlo. Guillermo Vega, grande hermano, grande el vicegobernador que tenemos como persona y como hombre de trabajo, dice Roxana Fuentes. Y dice Gabriela también, es un hombre inteligente el vicegobernador. Son los mensajes que le dejan la gente, así que cumplimos también con decirle. Es inteligente porque ha atajado todo, ¿eh? y eso que le tire feo en algún momento. Bueno, ya para ir cerrando, lo liberamos al vicegobernador. Se ha comprometido media hora con nosotros, así que vamos a cumplir en ese sentido. Mi última pregunta tiene que ver, vicegobernador, con dos dirigentes políticos importantes, Alberto Paredes Urquiza, el intendente, y el ex gobernador Beder Herrera. ¿Qué nos puede decir al respecto de ellos y de su actuar este año y bueno, de los próximos años de los venideros también, ¿no? Bueno, de lo que es Alberto Paredes, obviamente lo conozco, creo que tiene una tarea difícil todavía de gobernar y resolver los problemas que tiene Capital. De hecho lo veo que va bien, a mi juicio personal. Veo su relación con Nación, veo que políticamente ya jugó eligiendo a lo mejor esta fuerza política de Cambiemos. Él tendrá los motivos por la cual haya elegido esto, ¿no? Y sin duda lo ha expresado, lo ha hecho público y ha pedido el voto para esta expresión política. Sin duda que lo considero, más allá de que él nos pueda decir que su pertenencia es justicialista, cosa que está bien y es de respetar, no así dentro del partido del justicialismo, ¿no? O sea, lo considero que ya es una persona que ha elegido, ha optado y que no, con esto no estoy diciendo ni que esté bien ni mal, es una elección propia de una persona representante de un poder importante como es el municipal en la capital de La Rioja. Y en cuanto a lo que es Luis Beder Herrera, obviamente fui parte 4 años de un gobierno con él, trabajé de ministro 4 años, se hicieron muchísimas cosas, se trabajó mucho, era un gobierno nacional que nos acompañaba, y luego de esto él es el presidente del partido. Y obviamente uno debe debatir las cosas dentro del partido, que es también parte de lo que yo hice, ¿no? O sea, nosotros hicimos propuestas, siempre reconociendo nuestra pertenencia política, afiliado al Partido Justicialista, y obviamente soy de los que dicen y creen que el que gana gobierna y el otro acompaña. De hecho, así lo hago, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo dentro de la parte orgánica de lo que es un gobierno al cual pertenezco. Y el día que no me sienta cómodo, tomaré yo la decisión que deba tomarla, pero no tiene que ver con nadie en particular, sino con todo en general. ¿Ayudó o perjudicó la aparición tan enfática de Beder Herrera de cara a las elecciones? Esos son un montón, creo que hay un montón de mitos dando vuelta y que es muy fácil hablar con el diario del lunes. Yo muchas veces con la gente que me pongo a conversar, y esto voy a hablar en general sin dar un nombre, digo, si todos sabíamos lo que iba a pasar, ¿por qué no hablamos? La respuesta es, bueno, porque no escuchan. Bueno, entonces hagamos una cosa, ¿me puede decir qué va a pasar mañana? Entonces, si me puede decir lo que va a pasar mañana, vamos a tener entre todos la posibilidad de mejorarla. En síntesis, eso habla de que nos hace falta maduración. Yo he participado en muchísimas reuniones donde estuvo y está, y hasta hace días el propio Luis Beder Herrera, Sergio, estoy yo, y bueno, se habla, pero la verdad que no internamente no se escucha ni el 2% de lo que se dice afuera, ¿no? Qué interesante, pero bueno, ha sido una figura importante. Es una figura sí, importante. Por eso, presidente de un partido, claro. Y es una persona con muchísima experiencia. No, acá no se descarta a nadie, ¿no? Sino que simplemente tenemos que ir entre todo haciendo el aporte. Hay que hacer, acá nos tenemos que saber que un bordo de arena está hecho de muchas piedritas.
Yo quisiera preguntarle un montón de cosas, porque aparte es un hombre que sabe de temas diversos, pero vamos a respetar ahí que tenemos un tiempo programado y lo vamos a despedir. La verdad que le agradezco muchísimo que haya venido y que sea, yo veo en usted una etapa de maduración, no sé si usted lo acepta, quizás ha entrado en conflicto en parte del mismo partido, ha empezado una etapa de maduración donde se ha apuntado más discursivamente, al menos, a las cuestiones que tienen que ver con el consenso, con el respeto institucional y más. Bueno, celebro eso y espero que esté muchos años más en el gobierno para que construyamos de esa forma. Vos sabés que si hay algo que me gustaría que investigues es la coherencia. O sea, desde el minuto cero entiendo la democracia de esta forma, no la entendí desde otra bajo ningún punto de vista, y si no hubiera estado alineado, ¿no? Entonces creo que es la forma y es el aporte que tenemos que hacer todos. Si todos le dedicaríamos un poquito fuera del tiempo que necesitamos en lo personal para lo que es la sociedad, avanzaríamos de otra forma. Pero dedicárselo de verdad, no en esos asados de los domingos donde solucionamos todo y al otro día estamos todos viendo a quién matamos. No nos sirve eso, ¿no? Entonces son parte de lo que tenemos que dar. Yo creo que muchas veces puedo pecar a lo mejor por no hablar y decir lo que pienso, o por ahí no tengo el tiempo para poderlo hacer, ¿no? Pero en la medida que pueda ir conversando con todos mis comprovincianos, a mí me gusta. No te estoy hablando de una figura en particular, sino del modelo de ciudad, de provincia y de país que yo quiero. Sin duda que uno desde acá no puede modificar nada, pero sí podemos hacer aporte, podemos construir para lo que se vienen nuevas generaciones con otras tecnologías, con otras formas, con otras cosas, y las preocupaciones son distintas. Yo siempre lo digo, y esto siempre por ahí genera polémica, ¿no? Pero Perón gobernó en un momento donde la prensa se la podía callar y donde no existía la droga como existe hoy y no existía internet que tenemos hoy. Entonces, mal podemos querer gobernar con las leyes de ese tiempo, ¿no? O sea, hoy es otra historia. Con esto podemos entrar en distintos temas, en distintas polémicas, pero creo de una buena vez por todas que tenemos que ser capaces de afrontar y enfrentar. Así como se enfrentó la diversidad sexual, la parte religiosa, soy de los que creen que necesitamos elevarnos del lugar donde estamos, ¿no? Y esto lo digo con mucha responsabilidad. Tenemos que pensar en un plano en la cual nos nuclea todo. O sea, que no importe de qué religión somos, qué color de piel tenemos, cuál es nuestra profesión, cuál es nuestra lengua. O sea, de hecho, el mismo Papa, él ha lanzado el Laudato Si, que es el que creo que es uno de los puntos donde podemos encontrar en común. Y esa vez que vinieron los embajadores, que tuvimos los 22 embajadores, pudiendo conversar como conclusión, a todos nos preocupa el agua, el aire y la tierra. O sea, son tres cosas en común que deberíamos poder practicar. Y con esto digo que tenemos que empezarnos, las nuevas generaciones tendrán el deber, el derecho de poderse dar debates en otros planos. Por eso tampoco podemos volver al soy de River, soy de Boca, soy esto. No, tiene que ser lo más conveniente como sociedad, aquel que garantice lo que uno quiere. Y lo que uno quiere no es sueldo. Uno quiere una estabilidad, quiere saber a dónde va un país, una provincia. Tenés que saber sin duda lo que quiere el común de la gente. Entonces son los momentos. Y sobre todo, voy a usar una palabra muy común, a no calentarnos. Porque en el acto pasa eso, ¿no? Es como que uno se pone o se pone nervioso cuando uno dice una propuesta y simplemente estás proponiendo. Casualmente no es una imposición, es propuesta. Entonces tenemos que darnos esos espacios de diálogo, de discusión, y que creo que es lo que se viene, ¿no? Se viene eso y ojalá seamos parte todos de empezarnos a ver en que podemos debatir, en que podemos pensar diferente, pero que podemos tener fines en común. Vicegobernador, un último mensaje, se acercan las fiestas, siempre, bueno, es un momento para la familia, se acerca un año nuevo también, que le decimos a los riojanos, ¿no? A los riojanos, desearles a todos que el año que viene sea mejor para todos. Sin duda que hay gente que no va a estar bien por todo lo que estamos hablando, por los problemas laborales. Me preocupa y como papá y como integrante de una familia todos queremos una estabilidad. Ojalá la podamos lograr entre todos, ojalá podamos dejar de ser
o sacarnos esa venda que tenemos por ahí de fanatismo y empecemos a pensar en la provincia, en la economía, en La Rioja, en nosotros. La Rioja tiene futuro, pero tenemos que empezar a trabajar entre todos y también a tratar de no autodestruirnos, ¿no? Porque eso es por lo general lo que pasa. Así que llenarlos de esperanza, de fe, y que bueno, el año que viene nos encuentre por sobre todas las cosas unidos para poder seguir trabajando y sin duda tratar de mejorar el lugar que estamos hoy cada uno de nosotros. Un gran saludo para toda la provincia, ¿no? De paso. Muchas gracias. El último mensaje, Gastón Moreno, un hombre de entrega, que entrega todo por conseguir la justicia social, y coincido plenamente, los tiempos cambian y las políticas tienen que cambiar con el correr del tiempo. El último mensaje que nos dejaba aquí Gastón. El vicegobernador Néstor Gabriel Bossetti con nosotros, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestra radio y a nuestro piso también. Bueno, muchas gracias a ustedes dos, y la verdad que es lindo estar, participar, y bueno, en algún otro momento nos vamos a estar viendo nuevamente. Sí, gracias por la invitación. Por supuesto, muchas gracias al equipo también del vicegobernador, a Agustina, que ha estado con nosotros también constantemente bien predispuesta para que esta entrevista se pudiese realizar. Hacemos la pausa, nos vamos a escuchar algo de música y ya...